damos gloria y honra a Dios. Epitafio, sepulcro, vanidad. Es el tema que queremos ampliar en este día. La primera fabricación de ataúdes se produjo hace más de 5000 años en el antiguo Egipto. En aquella época, la gente creía que el alma solo podía llegar al más allá si se preservaba el cuerpo. Y como resultado, desarrollaron un sofisticado sistema de momificación. Y con el tiempo, pues otras culturas desarrollaron sus propios métodos para preservar a los muertos. Luego fue a Europa medieval. Y los cuerpos a menudo eran colocados en fosas llenas de sanguijuelas o enterrados en cal. Alrededor del siglo XVI, los ataúdes empezaron a fabricarse y hasta el día de hoy siguen como sanguijuelas, chupando la sangre de los pobres, especialmente en las islas tropicales. Los primeros ataúdes de madera eran simples cajas con tapa plana, pero no fue hasta el siglo XIX que se empezaron a decorar, a personalizar los ataúdes. Y hoy en día hay muchos tipos y diferentes ataúdes para elegir y pueden estar hechos de una variedad de materiales como madera, metal, mármol e incluso cartón de ese reciclable y de cemento con hongos para descomponer el cuerpo en abono, para que sea abono. Los ataúdes pues se utilizaron por primera vez en el siglo XVI, aunque no se generalizaron hasta la época victoriana. Antes de eso, la mayoría de los más pobres eran enterrados directo a la tierra o en las cremaciones. Los victorianos pues creían que los ataúdes eran más refinados y más dignos y comenzaron así a utilizarlos con mayor frecuencia para los funerales. Hoy en día los ataúdes todavía se utilizan con más frecuencia. Sin embargo, no existe una regla estricta sobre cuál usar. A última instancia, pues, es una cuestión de preferencia personal, porque la realidad de las Sagradas Escrituras, Dios nunca se los concedió a nadie. Y el de Jesucristo fue idea de fariseos como Nicodemo y José de Arimatea. Pero debemos ver muy claro a través de la historia que si los ingleses emergieron de los victorianos, pues su historia para ganar riquezas no se queda atrás con la impiedad. Y si ellos han sido los que más han empujado ese monopolio de sepulcros y ataúdes, pues han invertido por siglos en un anatema no agradable a Dios. Porque está escrito en las Sagradas Escrituras que no se haya entre vosotros quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, verso 11. Y si los conservaban, pues era para culto de consulta. Y además la Biblia nos enseña: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, según Levítico 26:1. Si se le considera con curiosidad y cuidado, pues la historia de los
victorianos parecerá cada vez más cierto que la lucha entre la vieja teoría espiritual y la nueva teoría materialista en Inglaterra, pues terminó simplemente en un punto muerto y un estancamiento que ha perdurado. Todavía es imposible decir absolutamente que Inglaterra sea un país cristiano o un país pagano. Casi exactamente como era imposible cuando Herbert Spencer empezó a escribir sobre esto. Elementos separados de ambos tipos están vivos e incluso cada vez más vivos, con los que luego tomaron las riendas para las esclavitudes. Pero ni el creyente ni el incrédulo tienen el descaro de hoy llamarse victorianos. Ciertamente el gran racionalismo victoriano ha logrado dañar la religión. Ha causado el que tal vez sea el peor de todos los daños a la religión cristiana. Lo ha llevado enteramente al materialismo de personas religiosas. Hombres como Newman, hombres como Coventry Patmore, hombres que habrían sido místicos en cualquier caso, se vieron obligados a convertirse cada vez más en hipócritas religiosos, más de lo que habrían sido si hubiesen vivido en un país humilde. Hombres como Huxley, hombres como la mayoría de los hombres victorianos, fueron igualmente rechazados sin que importara su lindo mausoleo al morir. Pero ciertamente el hecho más definitivo, contundente, es que esta guerra terminó como la batalla de Sheriff Moore. Ambos ejércitos pelearon, ambos vencieron. Y la única que perdió fue la tierra fértil con la inmundicia de cementerios. Pero eran tan religiosos que no obedecían los mandamientos de Dios. Han dejado a sus descendientes un tratado que se ha convertido en una aburrida tortura para la creación de Dios, para la herencia de sus esclavos. Los hombres pueden creer en la inmortalidad, pero Dios nunca les dijo que se conseguía a través de un sepulcro de cemento o mármol. Puede que los hombres no crean en los milagros y ninguno de ellos sabe por qué Dios les dijo que no tocaran muertos ni sepulcros, según Números 19:16. La iglesia cristiana había sido lo suficientemente fuerte como para frenar la conquista de sus principales demonios. Eso, si no hubiese sido porque les faltó en cumplir los mandamientos de Dios. No cumplieron con los mandamientos de Dios. El movimiento racionalista aparentemente había sido lo suficientemente fuerte como para conquistar algunos de los puestos de avanzada para ellos. Al parecer, y para siempre, según al parecer. Pero hoy veremos las Sagradas Escrituras tal y como fueron escritas muchos siglos antes que ellos. La Inglaterra victoriana se encontraba en un estado que algunos llaman libertad y otros llaman trismo. Trismo, porque fue como aquel sonido leve que al quebrarse hace una cosa delicada. La cosa delicada fue aquel fingimiento y no obedecían a Dios aún.
Y lo misterioso de esto es que el grito de la verdad que hace eco entre las almas cristianas de aquellos óbitos injustos en contra de aquellas tierras fértiles en islas del tamaño de Borinquén, hoy con todos los demás bullicios, todavía hoy lo quieren reducir a un trismo o cosa delicada que según los grandes multitudes, pues no importa si se siguen hundiendo en la contaminación de cemento y mármol y brea las islas tropicales. Lo ven como algo insignificante, porque no afecta a sus gigantescos países. Ciertamente el gran racionalismo victoriano o europeo ha logrado dañar la religión por escoger el anatema de óbitos del antiguo Egipto. Ha causado el que tal vez sea el peor de todos los daños a la religión cristiana, porque con tan solo la idea de racional, sin haber tenido una visión amplia a lo que le sucedería a las pequeñas islas tropicales con el asunto de que la religión fuese arreglado de acuerdo solamente a ellos, a esa nación, o tan solo a los victorianos. Es allí donde fracasaron ante el Altísimo. Al irse en contra de los mandamientos de Dios, como por ejemplo, aquel que les dice, cualquiera que tocare a algún muerto será inmundo, según Números 19:16. A las leyes nuevas de Dios le fueron cediendo libertinajes. Le cedieron paso a aquellos que se arriesgan a tocar muertos. Pero escrito está, Dios no escucha al pecador, según el libro de Juan 9:31. El apóstol Pablo dijo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, según 1 de Timoteo 1:8. Y estamos aquí citando, con este texto estamos citando el Nuevo Testamento en cuanto a la ley. Pero de parte de los victorianos, luego los ingleses, y en el caso de Latinoamérica con los españoles, que ya se habían contagiado con esas falsas dogmáticas en Europa, surgieron las religiones que contaminan con sepulcros plantados por siempre en lugares donde no debían de estar. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Escucha bien, y de toda inmundicia, según Mateo 23:27. Aquí el maestro no está hablando tan solo de la hipocresía de los escribas y fariseos. Aquí se profundiza, si es que profundizamos un poco más, también está hablando de las muchas inmundicias que contienen los sepulcros. O sea, todas las legiones. Porque él dijo, y de toda inmundicia. No es tan solo una inmundicia. Jesucristo dijo, y de toda inmundicia. No ha sido tan solo la tentación que les han brindado a Latinoamérica con las inmundicias de epitafios sembrados en tierra que necesitaban tener libertad para dar su fruto. Pero no pueden, porque les sembraron mármol de perpetuidad o cemento y brea por el lado. Y por supuesto,
Algunos ven el historial y la honra de ciertas personas que mueren como algo sagrado. Pero eso sagrado debe de estar en las montañas de roca y no en los lugares que Dios hizo para la siembra del pan cotidiano. Por esta razón, el profeta Isaías les preguntó: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura. O el que esculpe para sí morada en una peña. Isaías 22:16. Memoriables de piedras y de mármol para la perpetuidad. Cementerios en tierra que antes eran fértiles. Básicamente todo lo que hizo la iglesia grande es una tentación para el imitador que no sabe que se ha de contaminar el alma al tocar sepulcro o muerto. Y esto es según te dice el libro de número 19:16. Pero a pesar de la rigidez religiosa que adoptaron de parte de los pecados de Egipto y luego llegaron a los europeos, ellos les gustaba mucho el memento mori, o ese recordatorio de que un día morirás, obsesionado con la mortalidad. Pero no tanto con la moral y lo justo para tierras como los isleños. Pues creían que inventar de la piedra para la muerte era bueno para el alma. Después de todo, la muerte puede llegar a ti en cualquier momento. Así que es mejor vivir una vida piadosa. No sea que sufras los fuegos del infierno por querer seguir adorando piedras pintadas. Un popular epitafio puritano decía: la vida es incierta, la muerte es segura, el pecado y la herida, Cristo la curará. Pero el que escribió eso no le advirtieron que debía de arrepentirse y obedecer los mandamientos de Dios para que esas palabras fueran ciertas. Si alguna vez visitó usted alguno de los cementerios más antiguos de acá de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, pues probablemente haya visto este símbolo. Aunque evolucionó para volverse más conveniente para esos negocios o el monopolio. Luego fueron los querubines, que tenían que ser todos blancos. Las premisas o las primeras calaveras en los tiempos de los victorianos estaban destinadas a ser aterradoras y sombrías. Una imagen claramente no de acuerdo a lo bíblico. Estas calaveras, pues, aladas, representaban el triunfo de la muerte sobre la vida. Aunque no todas las calaveras aladas, o sea, con alas, eran exactamente iguales. Cada tallador tenía un estilo ligeramente diferente. Los cráneos se caracterizan generalmente por tener ojos huecos y sin vida, una mandíbula alargada y una cara huesuda. Las calaveras estaban destinadas a recordar a todos los que les miraban que un día morirás. La muerte no era amable y el cielo no era garantía para nadie. De hecho, los puritanos creían que la mayoría de las personas en realidad no llegaban al cielo. A veces la calavera iba acompañada de la imagen de un reloj de arena que simbolizaba el tiempo limitado de una persona en la tierra.
o de flores para mostrar la presencia de la vida y la muerte. Ocasionalmente estas flores iban acompañadas de una guadaña o un esqueleto empuñando una guadaña más ancha que la hoz. Demuestra que creían con brutalidad que acortaba la vida a la muerte, según ellos. Pero a medida que puso el tiempo y el puritanismo se relajó, también lo hizo el simbolismo de las lápidas o las piedras pintadas. A mediados del siglo XVIII, la calavera comenzó a parecer más optimista, con énfasis en consolar a los dolientes, en lugar de aterrorizarlos. Allí los ojos los fabricaban más realistas y expresivos, y a menudo miraban hacia el cielo, y los jarrones se vuelven menos severos y más carnosos, con la boca hacia arriba. A finales del siglo XVIII, no solo se añadía a menudo una corona simbolizando la gloria de la otra vida o el triunfal de almas sobre la muerte, pero los cráneos hallados comenzaron a transformarse en cabezas y querubines alados, o sea, con alas. Y al principio del siglo XVII, las cabezas de querubines habían reemplazado en gran medida a las cabezas mortuarias en la mayoría de las partes de Estados Unidos. Y alrededor de 1790, un motivo de lápida completamente nuevo causó entonces sensación en la escena de los óbitos de la fúnebre. Estamos hablando de las urnas y el sauce llorón, como le llaman a ese árbol. Fue la aparición de estas imágenes la que marcó el comienzo del fin del puritanismo ortodoxo. Luego los ortodoxos vieron al judaísmo como una religión en donde podían refugiarse de las guerras que le esperaban. Imitando a los griegos, las urnas y el sauce llorón representaban un tipo de duelo más sentimental, uno que tuviera en cuenta como los vivos querían conmemorar a sus seres queridos. Dado que la urna indicaba un lugar para los restos mortales, entonces el sauce era un símbolo de luto y de tristeza. Los epitafios adoptaron así un tono más personal, incluso emocional. Esto fue en la época en que se escribía en los epitafios: aquí yace el cuerpo de... Entonces esto fue reemplazado más luego por en memoria de, en quien vida fue, en las lápidas. En el siglo XIX, las imágenes talladas estaban condenadas. Sí, lo digo aunque me escuchen esos puritanos, aunque ya me escucharon. Muchas lápidas o monumentos llegaron a incluir la imagen de una bella mujer de aspecto angelical, representando como una figura cariñosa que los llevaría de manera segura al más allá. De hecho, las imágenes de la creación de Dios se convirtieron en la norma para ese entonces. Desde corderos hasta trigo y las manos entrelazadas de una pareja casada, separada por la muerte. Muchos cementerios ricos del siglo XIX adoptaron el neoclasicismo, la individualidad y el diseño ornamentado. El puñado de símbolos que he mencionado hoy aquí
son solo la punta de un iceberg, de esos óbitos muy expandidos hasta el día de hoy. Hay literalmente cientos de emojis, de lápidas que abarcan todas las épocas, cada uno con un significado e importancia historial. Además, ahora, con la posibilidad de poner cualquier cosa en tu lápida, el simbolismo continúa evolucionando así, dejando a un lado las referencias anticuadas a la cultura para la preservación de la naturaleza. Si es posible. Los símbolos de las lápidas son un signo de los tiempos, más que simples emojis de óbitos geniales. Son símbolos de los tiempos. Los símbolos de las lápidas indican los valores de una comunidad en el momento de la muerte de una persona, así como sus sentimientos sobre la mortalidad. Mas sin duda, Dios no falló en decir que pertenecían en las montañas de roca. Y todavía sigue siendo así. ¿Y sabe quiénes tenían muchos sentimientos sobre la mortalidad? Pues los puritanos, a los que algunos llaman los vikingos. Y estos vieron las cremaciones como el que entiende que el cuerpo es polvo y el polvo es cenizas. Los puritanos se fueron de Inglaterra en el siglo XV debido a la hostilidad del rey Carlos hacia a las creencias religiosas que tenían, huyendo de los temidos católicos. Algunos de los europeos que se asentaron en América trajeron consigo una interpretación adulterada de parte de la Biblia, una devoción estricta al poder absoluto de Dios que inventaron por medio de un dibujo, por ejemplo como el de César Borgia. Ese fue Jesús pintado de blanco, hijo del cardenal Rodrigo de Lanzo Borgia, o sea, el Papa Alejandro VI. Este era homosexual y tomaron su imagen para pintar la imagen de Jesucristo. Y estos no les faltaron las imágenes talladas en piedra. Esas imágenes talladas incluían cruces, iconografía de santos hechos en yeso o cemento, incluso retratos de miembros de la familia. Cualquier cosa que representara a un Dios en una forma terrenal, cualquier invento de sus artistas artesanos que pudiera ser una tentación para los menos letrados. Básicamente todo lo más terrible en sentido espiritual que hicieron los católicos se lo injertaron a las mentes de los evangélicos, especialmente epitafios, sepulcros para la vanidad de los óbitos. Y estos miles de veces han leído ese verso de la Biblia que les dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, según Levítico 26:1. Estas son las consecuencias de epitafio, sepulcro para la vanidad.